Ley Pareja no es dura es el título del reportaje de informe especial de anoche de la periodista Paulina de Allende Salazar, donde se dan a conocer una serie de casos con nombre y apellido de propiedades en las comunas más privilegiadas del país: Vitacura, Lo Barnechea, Cachagua, Zapallar, primeras viviendas, segundas viviendas, cuyos terrenos siguen catalogados como terrenos agrícolas, pagando irrisorias contribuciones o no pagando nada, cuando hay enormes mansiones construidas en ellos y privilegiados que se aprovechan así de una ley que absolutamente dispareja en Chile, ¿o no? Sí, obviamente el tema, y lo dice el propio reportaje, resurge tras las denuncias de Caburgua, Claro, contra el presidente y también contra la expresidenta. Pero dejando eso de lado, ya lo hemos tratado en profundidad y muchas veces, esto refleja varias cosas. Uno, que lleva años, porque no es primera vez que se hace un reportaje respecto de personas que no pagan las contribuciones, y hemos comentado antiguamente que hemos detectado como medios de comunicación personas como Herman Chadwick, y se menciona también en el reportaje que mantienen predios en San Damián, pero la diferencia es que ahí no tiene nada construido, por lo tanto sigue declarándose como agrícola. La diferencia de pago entre contribuciones de un predio agrícola y urbanizado, o en todas las de la ley, es de 100 a 1%. O sea, un 1% si es agrícola, o el 100% de lo que tienes que pagar en caso de que esté todo en regla. Y acá lo que vemos es un caso distinto, ejemplo distinto, por lo tanto uno ya grafica un poco más la indignación cuando ve que profesores no tienen cómo pagar las contribuciones de su casa que se compraron con tanto esfuerzo, fruto de su trabajo, en fin, y que ya jubilados no tienen cómo pagar las contribuciones y muchas veces tienen que vender la casa. Acá vemos el caso contrario, donde personas con muchos recursos, mantienen inmuebles de alto metraje en sitios muy valiosos y pagan como predio agrícola. Eso es una parte, o sea, hay una frescura ahí por parte del particular, y lo otro, la falta de herramienta y voluntad y otras cosas más de la autoridad, en este caso del Servicio de Impuestos Internos, que muchas veces se remite a ocupar Google Earth para detectar estos predios, y cuando lo detecta aún así no tiene mucho que hacer. Oye, la pregunta ahí que me hago yo es, a propósito de esta frescura del particular, él tendría que ir, pongámonos en el mundo ideal, él tendría que ir al Servicio de Impuestos Internos y decir, sabe que mi predio en San Damián ya no es agrícola, sino que hace tiempo que lo ocupo para fines de vivienda. ¿Cómo opera eso? Absolutamente, pues si cuando uno hace una miserable ampliación, pones un techo sobre tu terraza o sobre tu patio servicio, tienes que reportar y recibirlo ante la municipalidad. Lo que pasa es que muy poca gente lo hace. Ya. Hay algunos más preocupados que se hacen el esfuerzo de hacer el trámite para tener todo en regla y pagar las contribuciones respectivas. Lo que suele ocurrir más bien es que en este país hay cada tantos años, 10 años, a veces más, a veces algo menos, reavalúos de propiedades que hace el Servicio de Impuestos Internos, y se anuncia con bombo y platillo, se publicita, y todo el país está un poquito pendiente de si a uno le va a tocar o no, porque hay sectores en expansión que ya pasaron de agrícolas a urbanos, de semiurbanos a urbanos, y ahí viene otra regla, o para actualizar propiedades que han hecho ampliaciones, por ejemplo, o modificaciones. Ya, pero en principio entonces estamos de acuerdo de que es poco común que una persona vaya a decir que esto es así, que generalmente uno espera que sea la autoridad la que, entre comillas, te obliga a pagar más. Yo diría que no es muy común. No sé, lo pregunto, digo. Yo creo que la gran mayoría está en regla. Sí, o te hacen entrar en regla. Eso es lo que yo pregunto. Porque existen fiscalizaciones de servicios internos que te conviene. O un vecino que le saca una foto de una construcción que tú estás haciendo y te denuncia entre la municipalidad, la municipalidad te bloquea la construcción. No es tan fácil, pero porque tú no puedes tener recepción municipal si no tienes todo en regla, y con la recepción municipal la información fluye y la tiene Impuestos Internos. Pero lo que pasa es que la gente a veces no recibe modificaciones, pero toda vivienda nueva se tiene que recibir. Y lo que pasa es que hay lugares donde se está sabiendo, parece que las municipalidades hacen la vista corta cuando hay propiedades en funcionamiento que no han tenido la recepción municipal. Esa es la pregunta, que quizás porque yo generalmente dudo de que las personas de motu propio vayan a decir, oye, tengo que pagar más. Eso generalmente uno no lo hace respecto de casi nada. Cuando te van y te dicen, tienes que pagar más, es cuando uno recién empieza a hacer. Lo que pasa es que, ¿sabe lo que ocurre? El común de los mortales compra a crédito su vivienda. Incluso se endeuda para hacer la ampliación. Y tienes que justificar entonces el ingreso, lo que obtienes. Sí. Para tener el crédito tienes que tener una vivienda que esté recepcionada para que te entreguen la casa. Si no corre, el banco no da curso a la operación. Tiene que tener todo listo, de manera que tú empiezas de día uno a pagar las contribuciones que corresponden. Sí. Otra cosa es lo que pasa cuando
cuando hay modificaciones, como decía antes, ahí muchos hacen los lesos, en fin, hasta que llega el reavalúo y te van a inspeccionar a tu casa. Y llega un señor de impuesto interno o municipal, no tengo muy claro cuál es la escala. Que debería pasar en estos casos. Y claro, y te revisan y tienes que pagar la contribución actualizada. O un perdonazo, lo que pasó claro, en Caburgua. O hay muchas veces esta facilidad para que uno no tenga que contratar un arquitecto para regularizar con planos, sino la ley del mono. Entonces tú haces el monito y actualizas con un dibujo, un simple bosquejo tu obra. Claro, y lo que pasó en el sur es que te dijeron ya paga los últimos 3 porque los otros ya los perdimos. Ya prescribió. Pero el normal de los mortales que compra crédito no puede tener una casa que no esté en regla porque si no, no tienes el crédito. Pero los ricos no usan crédito, pues, pagan al contado. Imagino estas casas. Entonces, imagínate lo que pasa. La última duda que me asalta ya tiene que ver más con el problema de fondo, con la justicia, la legitimidad del cobro de las contribuciones como herramienta tributaria. Hay gran debate mundial. Porque el caso que puso Gerson, salió una carta bien dramática hace unos días atrás en el diario. De esta persona que estaba jubilada, no tiene un ingreso, pero resulta que con las contribuciones que tiene que pagar, básicamente lo obligan a irse de ese barrio, donde él ha vivido toda su vida, y él dice, mira, yo no tengo... Aquí la única opción, lo ridículo es que la única opción de pagar las contribuciones que tengo es vender la casa. Mira, en el debate de la reforma tributaria... Eso me parece interesante porque no está enteramente claro... creo yo, bueno, los técnicos lo deben saber, si es más justo que otras herramientas tributarias que rentan, por ejemplo, que graban, por ejemplo, la renta. De hecho, ahí hay una discusión técnica que es bien interesante. Hay muchos teóricos de los temas tributarios impositivos que dicen las contribuciones no debieran existir. ¿Por qué? Porque tú tienes una propiedad con una renta que ya pagó impuestos. Claro. Y si además no solo tienes una renta que es el capital que tú tenías para construirte tu casita, que ya pagó impuestos porque tú ganaste esa plata, pagaste todos los impuestos, está todo en regla, son platas ya tributadas. Claro. Y además te endeudas y pagas otro impuesto más por la deuda, el impuesto de timbre y no sé qué, históricamente ha sido así, de manera que tú has pagado por las platas que implican la inversión en tu propiedad, todo tipo de impuestos. Sí. Entonces la contribución estás pagando impuestos sobre impuestos y es una cuestión que muchos dicen es injusta. A eso voy. Tanto es así que ahora está en el debate de la reforma tributaria y parte de los acuerdos que se están consiguiendo en primera instancia con la DC y eventualmente con otros partidos pasan porque haya un beneficio para los adultos mayores de ciertos segmentos socioeconómicos más vulnerables para que tengan rebaja o eliminación de contribuciones. Pero es un grupo que es el más vulnerable. Pero toda la gente de clase media que se ha sacado la mugre por tener su propiedad y que la pagó toda la vida, jubila y tiene que seguir pagando las contribuciones. Cuestión que muchos dicen es absolutamente injusto. Ahora, otra discusión al margen, es más marginal, pero más grave, es cuando existe la posibilidad de coimas a funcionarios, claro, y ahí para el cambio de uso de suelo, y eso también tiene que ser investigado. Claro, eso no es que tú eso no ya fuiste es de buena voluntad, de otra discusión, pero muchas de esas pueden estar involucradas aquí, porque personas relativamente influyentes que tienen terreno y dicen, oye, pero no me cambies el uso del suelo. O cámbiamelo. O cámbiamelo. Y ahí está todo el clásico tinglado de relaciones de parentesco, de amistad, de grupos sociales, del mismo club, del mismo colegio en los que están los sectores más privilegiados de Chile. Corríjame si me equivoco, pero ¿no fue también parte de una de las aristas del caso Cabal precisamente el cambio de suelo? Claro, tal cual. Y que se dice que, yo no sé que habrá llegado eso, que ahí podría haber intervenido alguien para que cambiara a la medida de los que le estaban pidiendo. Esa era esa parte de la primera parte del negocio, el cambio de suelo. Compra barato, vende caro. La valorización de ese terreno. Tengo contacto en la municipalidad ahí para que se cambie el uso del suelo y ahí nos hacemos rico todo. En ADN apostamos por la conversación. A esta hora hacemos la pauta B. En todo caso, el reportaje, por si acaso, se transmitió anoche en señal abierta de TVN, está, veo, disponible en la página de 24horas.cl con sus 52 minutos íntegros ahí en video, para revisarlo. Sí, valorable. Si usted se quiere indignar, cosas que de una u otra manera le llegan de rebote al presidente, además, otra lectura. ¿Por lo de Caburga? Claro. Porque todos se acuerdan, y así lo recuerdan bien el reportaje, del caso que llevó a hacer esta investigación. A mí además me lleva a la reflexión sobre el tenor que tiene la reforma tributaria del gobierno, la llamada modernización, que contempla reintegración, que lo único que significa es que los más ricos puedan descontar de sus impuestos personales los impuestos que ya pagaron sus empresas. Y no pagarlos como persona natural. No pagarlos como persona natural. Entonces muchos dicen, no, que esto es la equidad horizontal. A alguien se le ocurrió inventar esta genialidad de la equidad horizontal.
las pinzas, la equidad horizontal. La equidad horizontal no puede aplicar entre contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas. La equidad en todas partes del mundo y el coeficiente Gini se mide según los ingresos que tienen las personas. Y los tributos que pagan entonces las personas, no el que pagó la empresa a la cual uno es socio o de la cual uno es dueño. ¿Y de las contribuciones dice algo la reforma? Solamente lo que dice entiendo que hasta ahí va, que este beneficio que habría para los adultos mayores muy vulnerables, que pudieran descontar, rebajar o eliminar pago de contribución. Pero es una cuestión que hay que estar dando la pelea porque se consiga una cosa así, mientras por el otro lado le integra los impuestos a los ricos. No hay por dónde. ¿Cuándo? Ni tan serios, ni tan graves. A esta hora en ADN tú también participas en La Pauta B. Ya, Gerson, tú tenías ahí una inquietud también de tipo ambiental. ¿Eso? ¿Ambiental? ¿Cuál? ¿La de la isla Guarelo o no? Bueno, informamos durante el fin de semana, lo ocurrió en la región de Magallanes. Hay una central ahí de la CAP que virtió 40.000 litros de petróleo, nuevamente un incidente medioambiental que no podemos dejar pasar, por lo menos acá en la Pauta B. Hay un operativo ahí de la Armada que ha permitido recuperar aguas contaminadas, 15.000 litros, o sea, una parte pequeña, importante, pero pequeña, porque la magnitud del episodio es bastante mayor. Pero nuevamente la actividad industrial versus el espíritu de preservación de nuestros recursos naturales, pues, Mauricio. Se da la casualidad de que aquí estamos hablando de la isla Guarelo y que el secretario regional ministerial de Medio Ambiente se llama Chapacase, pero bueno, eso es pena con alcance, ¿no? Los tenores del medio ambiente. Claro. No, el problema más allá de esa broma absurda es que es grave allá. Ahora, no es para dimensionarlo también esto, cada episodio, cada litro de diésel que tú botas al mar y a la fauna, ahí hay un punto donde puede producirse un daño ambiental. 40.000 litros es una buena piscina doméstica. ¿Ah? No estamos hablando de un derrame imparable y aparentemente el tiempo ayudó. Sí, eso es importante, sí. En el fondo esa zona... Para contenerlo al menos. Si no, se empieza a dispersar y ahí ya es irreversible el daño. Claro. Porque, claro, si bien proporcionalmente o gráficamente no es tanto como puedes decir tú, Mauricio, pero yo creo que igual es importante... Por supuesto. Sí, porque además si hay una falla de una empresa ahí... Se suma lo que está pasando también en Ventana, claro. Varamiento ahí de carbón, también por la actividad industrial. Son cosas que hay que tener siempre sobre la mesa, puesto que es un debate que viene permanente y la pregunta es si los gobiernos están haciendo algo para mitigar el efecto del calentamiento global o la contaminación ambiental, en fin. Puesto que la gran reflexión es que todos los esfuerzos que nosotros hacemos por reducir separar la basura, reciclar, no usar bolsas plásticas, son mínimas en comparación a lo que han hecho los gobiernos, que es nada. Estaba viendo unas gráficas que dice que los únicos episodios donde ha disminuido, por ejemplo, el CO2 es cuando ha habido menos crecimiento, cuando ha habido crisis. Ah, claro. Separa un poco la actividad económica. Claro, y la única hay un beneficio ambiental. Exactamente. Los únicos episodios, estoy hablando de décadas acumuladas de estadística, los únicos episodios donde ha habido algo beneficioso en relación a ese ítem es cuando ha habido crisis económica. Y cuando vienen buenos tiempos, es lo peor que puede pasar. Entonces, los gobiernos no han hecho nada, los estados no han hecho nada significativamente beneficioso. Yo creo que el ex ministro Pacheco no estaría muy de acuerdo con eso. Él diría que Chile igual ha sido capaz de modificar su matriz energética. Significativamente. Ah, sí. Claro. Sí, porque te acordás que hace un tiempo atrás se decía que si no hacíamos Hidroaicén el país iba a quedar a oscuras, que ese era básicamente el cuco que te vendían. Y resulta que no se hizo Hidroaicén. Y logramos de una u otra manera, y con una persona entiendo que es menor todavía, pero sí le sacamos trote a algunas energías no convencionales, renovables, principalmente energía solar. Y en eso tengo entendido que Chile incluso se ha llevado algunos reconocimientos en materia internacional. Sí, todos los pergaminos para eso. Y digo por el ministro Pacheco no por quitarle mérito a otros ministros, pero tengo entendido que en el último se le puso la pata al acelerador ahí más que en otros casos. Me parece bien, en términos globales todavía sigue siendo insignificante, evidentemente que es una muy buena iniciativa, una política de Estado que debería proyectarse, eso sí que es una política de Estado cuando están todos de acuerdo y van en la misma misma yo creo que dirección. Es el caso. Sí. Coincidió también que en ese periodo y en estos años han bajado los costos de las energías alternativas, que antes no competían
Claro, al menos eran muy caras. Y la tecnología de consumo, la tecnología LED, además, por ejemplo, gran luminosidad y muy poco consumo, y lo decíamos hace años atrás, para allá va la cosa. O sea, ojo también acá el desarrollo de esa tecnología de consumo, donde también se puede ahorrar o beneficiar al medio ambiente. Sobre eso, interesante consignar lo que acaba de decidir el diario The Guardian en Inglaterra. Cambió su lenguaje. Esto es interesante cuando los grandes medios del mundo marcan algunas pautas y liderazgo en la forma en que se refieren a los problemas. Es que va a dejar de hablar desde ahora en adelante del cambio climático y va a ponerse a hablar derechamente de la emergencia climática. ¿Emergencia o crisis? O crisis, le da otra connotación. Sí. Y va a dejar de hablar de los que desconocen o descreen o los que no creen en el cambio climático y va a hablar de los negacionistas. Claro, no son escépticos del cambio climático, sino Trump, negacionista. Claro. Bolsonaro, negacionista. O sea, lo que está pasando en el Amazonas, hay un reportaje publicado el fin de semana. Es impresionante porque además de los datos hay fotos. Entonces el afeite del Amazonas llega a un punto en que puede ser irreversible, ojo ahí. Sí. Bolsonaro le da exactamente lo mismo. Sí, vamos nomás. Y Rafael Correa lo que dijo en Ecuador es, bueno, yo tengo aquí el Yasuri, que es riquísimo en petróleo y otros minerales fósiles, combustibles fósiles, pero si ustedes quieren que yo lo deje intacto, si ustedes quieren que siga siendo un pulmón para el continente y para el mundo, yo creo que las naciones ricas paguen. Yo creo que me compensen por no entrar a talar. Y él dice, claro, porque yo soy un país pobre. Naciones ricas que ya talaron en su minuto por siglo. Le están pidiendo ahora a naciones pobres que condicionen sus herramientas de posible desarrollo, siendo que en verdad lo que nosotros podemos contaminar al lado de ustedes es pocaso. Es bien interesante también esa discusión. Hay otra vara para ¿Quién tiene que pagar ahí el costo? Yo tengo una imagen recurrente, un autor recurrente ahí, porque es Harari. Dice, estamos entre la debacle ecológica y el paraíso tecnológico. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos cosas? Y ahí es cuando dice los estados no hacen nada. Generalmente hacen cosas como esta. Pero oye, un auditor, Miguel Ollanedel, nos hace un aporte interesante al debate tributario y las contribuciones. Vamos a ver. Este es otro argumento que él recoge que se da en esta discusión. Creo, dice él, que solo deben pagar contribuciones las propiedades que por su uso generan renta y no las habitacionales. Ahí hay una buena forma tal vez de dividir. Ahí volvemos a lo mismo, porque es la discusión entre si tú grabas lo que uno gana, la renta o el patrimonio. El patrimonio supuestamente lo conseguiste, como tú bien decías, con lo que ya había rentado, pero si el patrimonio también sigue rentando, entonces caería bajo la definición de renta. Ahí podría haber una diferencia interesante. Ahí hay otras cosas que han resultado obscenas, que no lo sé de las patentes, ¿o no? Lo de los centros comerciales, que el kiosco de la esquina, que pagaba más el kiosco de la esquina que el mall. Voy, claro, patentes comerciales. Empresas multinacionales que tienen la sede en una pequeña oficina en comuna X, normalmente comuna privilegiada, donde pagan ahí por una oficina. Y la actividad económica, porque la matriz está ahí, la oficina, el holding, en la casa matriz. Mientras la faena, que está en una región, no paga las contribuciones allá. O sea, no paga la patente comercial allá. Allá pagará las contribuciones por la propiedad que está explotando. Pero la patente está en la sede de la dirección ahí en Augusto Leguía Norte. En el kiosco. Claro.